pero yo creo que el presidente Abinader, sabiendo lo que ha sido una práctica común en la República Dominicana, quiere dejar, entre otras cosas, como su legado, esa forma de tratar la reelección, de no solamente quitarse él la posibilidad, sino impedir que sea quizá tan fácil. ¿Realmente necesita la Constitución en su estado actual ser reformada? No se diga más por Top Latina. Nosotros tenemos no solamente el Código Penal, nosotros tenemos un periodo en el Congreso que va a ser bien convulso por 4 leyes. La ley del DNI, que la hemos conversado aquí y que está en discusión, aunque está ahí, pero ya hubo un amague de que debe ser modificada. La ley de extinción de dominio, que ya sea por los choques constitucionales en el tribunal o por que es lo que yo espero, un ánimo propio del mismo gobierno, debe ser discutida en algunos puntos. La ley de administración de bienes incautados, que es más o menos la misma discusión que se tiene con el DNI, el Código Penal y la ley del Ministerio de Justicia. Para mí, esas leyes en conjunto son un problema para el gobierno de turno, porque ya la discusión se va a tener casi a puertas cerradas. Y esas leyes tienen muchas espinas. Entonces, la discusión de la modificación de la Constitución es muy relevante, porque nosotros como sociedad tenemos un síndrome postraumático de que cada vez que oímos reforma a la Constitución decimos, no, se va a reelegir. Y eso es porque nos han acostumbrado a ese temor. Pero la reforma constitucional, cuando se hace, como en otros foros ha explicado el profesor Cristóbal, cuando se hace de manera integral y para real y efectivamente mejorar esa importante pieza, yo diría que incluso es hasta necesaria. Pero el problema para mí no va a ser la reelección, porque ya el presidente Abinader dijo, pienso yo que de manera prematura, pero lo dijo, que ya él no tiene esa intención, lo que quizás le da a él la solvencia de él cerrarse la puerta él mismo, o blindarla, como se acostumbra a decir. Pero para mí, la discusión importante se va a dar ahora en el Congreso con esas leyes. Señores, la reforma fiscal, que tiene mínimo 8 años, que debió haberse hecho, y que no se hizo en el periodo pasado, porque evidentemente es complicado desde el punto de vista electoral, se va a discutir a lo interno casi del PRM, porque el Congreso es ahora mismo blanco. Y eso quiere decir, blanco y azul, pero eso quiere decir que el consenso que se va a buscar ahora va a ser un consenso artificial. Es buscarlo donde normalmente no necesariamente se tiene que buscar para legitimar lo que sea que se decida en el Congreso, porque ahora mismo los votos lo tienen. Y como decía el profesor, por ejemplo, para reformar la Constitución, tú lo que tienes que tener los votos y lo tienen. Ahora, el Código Penal, y yo dije eso en una clase hace un par de semanas, señores, cada vez que a una persona le quitan su dinerito por una estafa piramidal y ese caso escapa a la justicia, es porque no tenemos ese Código Penal aprobado. Porque hay un tipo penal especial creado para ese tipo de estafas. Entonces, circunscribir la discusión, o lo voy a arreglar, pretender circunscribir la discusión de por qué no tenemos un Código Penal a las causales es mentira. Para mí eso es el comodín que se utilizó para evadir un costo político. Sin embargo, yo estoy seguro que en este año, no en este periodo, en este año, se va a reintroducir, como siempre se reintroduce, el Código Penal, y yo pienso que la discusión ya va a ir un poco más suave, porque es que miren, para lo que ejercemos la materia penal de manera continua, ustedes no se imaginan lo difícil que es tú combatir delitos actuales con una legislación de hace 200 años, porque tú tienes que hacer una labor argumentativa y de adaptación tan fuerte para que el juez pueda, aún el juez vea lo que está pasando, él tiene que poder llegar ahí. El juez no falla por lo que cree, tiene que construir una teoría en base a lo que tú le das, prueba y argumento. Entonces, el Código Penal, así como las otras leyes que yo mencioné, van a ser real y efectivamente un punto pienso yo, de choque dentro de este gobierno, porque son legislaciones necesarias, que algunas se fueron lamentablemente cuando había oposición, sin oposición, y que pueden tener importantes choques en el Tribunal Constitucional. Y por eso yo, para terminar esa parte del comentario, pienso que lo que se debe capitalizar en este momento, y por eso estoy quizás ansioso viendo cómo eso se va a desarrollar, es algún tipo de interconexión entre los partidos de oposición con el partido de gobierno para que esas cosas se vayan discutiendo activamente. Esas mesas que se crean o que antes se utilizaban para discutir leyes, como yo
siempre digo, el CES es donde las leyes van a morir. Tú llevas una ley al CES y eso puede durar ahí 70 años, porque no va a pasar. Las mesas de discusiones deben ser más activas, debe ser que cada partido tenga sus 2 o 3 técnicos para que discutan, busquen donde se pueden poner de acuerdo y al final el gobierno pasará lo que quiera. Pero esa discusión previa es la que va máximo a nosotros permitirnos tener quizá de alguna u otra forma una legislación actualizada. El Código Penal para mí es una de las más importantes, pero no podemos perder de vista, por ejemplo, la discusión del régimen penitenciario. Quitarle eso al Ministerio Público para aliviar su carga y ponérselo al que pudiera ser un Ministerio de Justicia. Pero además de eso, ¿quién va a administrar las cárceles? Porque ahora mismo el Ministerio Público es como Box Bunny, que está jugando toda la base. Eso no se puede. Entonces, este periodo yo creo que va a ser de grandes reformas legislativas. Y ya tenemos un Congreso que por mayoría no se va a quedar. Y eso para mí va a dictar la línea de cómo va a desarrollarse este escenario, porque lamentablemente hasta antes de este nuevo periodo, nosotros sí teníamos un Congreso que tenía cierta participación de todos los lados. Tocaste varias fibras que me incentivarían a continuar la conversación, pero realmente la pregunta que yo tengo es muy puntual y va a los dos. ¿Realmente necesita la Constitución en su estado actual ser reformada? O sea, hay temas nacionales que hacen urgente una reforma constitucional. Bueno, ahorita cuando yo le di la palabra para que comenzara el profesor Cristóbal es porque él me dio clase de la materia y yo prefiero oírlo a él. Pero ¿Pasaste? Sí, pasé. Okay. Complicado, pero sí. Pero lo logramos. Lo importante es llegar. Sí, pero yo siempre creo que como nuestra Constitución ha sufrido modificaciones furtivas, medalaganarias, y que no han sido reales reformas, yo sí creo, y lo digo desde la ignorancia cuando estudio el texto constitucional, que hay mucho espacio de mejora. Y de verdad, una reforma integral para actualizar esa pieza, a mí me parece que es algo necesario. Yo no creo que sea algo imperativo de hacerlo ahora, o que sea una urgencia de que hay que hacerlo ahora. Para mí hay muchas otras cosas que deben ser tomadas en cuenta, pero yo creo que el presidente Abinader, sabiendo lo que ha sido una práctica común en la República Dominicana, quiere dejar, entre otras cosas, como su legado, esa forma de tratar la reelección, de no solamente quitarse él la posibilidad, sino impedir que sea quizá tan fácil. Pero, como decía ahorita el profesor Cristóbal, con mayoría tú logras lo que sea, porque la Constitución es imposible no reformarla si tú tienes el Congreso. Hago la pregunta. Es simbólico. Hago la pregunta porque el presidente hablaba de candados. Los candados ya existen, que es la propia Constitución y la forma en la que ella misma se determina cómo se reforma. Bastaría una constituyente para volver a reformarlo. Claro. Es decir, es como una especie como de juego de palabras que usa el presidente, cuando todos sabemos, o la mayoría sabemos, que basta con tener una mayoría técnica establecida en la propia Constitución para usted volver a cambiar el tema de la reelección. Es decir, no hay candado alguno que no se pueda abrir. Que no se pueda abrir si tú tienes la cantidad de votos que la propia Constitución te establece, a menos que se establezca en la Constitución algún tipo de medida pétrea que tengan que bajar, que se pongan, que tengan que bajar Jesucristo en su segunda venida para cambiar ese aspecto. Entonces me parece como una especie de manipulación el hecho de que se hable del tema de la reelección y la intención de ponerle más candados cuando ya tenemos suficiente candados. Pero recordemos que, y perdone, profesor, recordemos que ese no es el único punto del que ha hablado el presidente Abinader en cuanto a la reforma, sino que también desde hace 4 años ha hablado de la necesidad del Ministerio Público Independiente y de ponerle también el candado para que eso no vuelva atrás y siga siendo voluntad del presidente de turno la designación del Procurador General de la República. Entonces, profesor, ¿tiene que ser reformada? Sí, bueno, tiene, tanto como que tiene, no tiene que. Yo sí creo, y en esto es una cosa que yo he venido repitiéndolo desde el 27 de enero del 2010, la reforma de la Constitución que nosotros tuvimos en el 2010 fue la más trascendente que ha tenido el texto constitucional en toda su historia, sin lugar a dudas.
en toda su historia. Eso incluye la Constitución de Vox. Si alguien tiene la pregunta en la cabeza, sí, incluye la Constitución de Vox. Es el texto más trascendente, primero porque fue el proceso más deliberativo que se ha conocido en toda la historia republicana. Con extrema publicidad. Más socializado a nivel de sectores sociales, a nivel de territorios. Y sin duda hizo aportes sustantivos en términos de crear las bases para desarrollos institucionales importantes. Dicho esto, también creo que la Constitución, en ámbitos que a mi juicio son muy sensibles para el sistema institucional, nació necesitada de reforma, porque hubo retrocesos. Hubo retrocesos. Hubo aportes fantásticos, pero hubo retrocesos. Hubo retrocesos en el diseño del sistema de administración de justicia, en el diseño respecto de la forma de designación de los integrantes de las altas cortes, en el diseño en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que está relacionado con el tema de la designación de las cortes, vía la incorporación del Procurador General de la República como miembro ex oficio del Consejo. Eso lo que propició fue el incremento del control del partido de gobierno, que antes fue el PLD, que ahora es el Partido Revolucionario Moderno, de el órgano que designa a 13 jueces del Tribunal Constitucional, a por lo menos 16 jueces de la Corte Suprema de Justicia y a todo el Tribunal Superior Electoral. Es decir, las reformas para fortalecer el sistema de justicia que se iniciaron tras la modificación constitucional de 1994 y que iniciaron en 1997, que se estancaron temprano, tan temprano como en 2003-2004, tuvieron un significativo retroceso en ocasión de esa reforma. Yo creo que hay que volver a visitar esas cosas. Yo creo que el Procurador General de la República no es que sobra, es que hace daño en términos institucionales a su presencia en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que el Consejo no debería tener facultades para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que ya fueron evaluados cuando accedieron a la Corte Suprema de Justicia en términos de sus capacidades, en términos de su idoneidad. Podemos discutir si se debe relativizar el tiempo de su duración. Sí. Nosotros tuvimos un evento en el año 2020 que nos reveló un vacío constitucional. Aquí no sabíamos qué iba a pasar si el COVID no hubiera permitido que hubiera elecciones el 5 de julio. Sí. Y por tanto no hubiera permitido que hubiera transferencia de mando el 16 de agosto. ¿Qué hubiera pasado? La Constitución no dice nada. Entonces todo el mundo discutía en función, por supuesto, de sus intereses. Que se quede el gobierno. No, que se cree una junta de gobierno. Que suceda. O sea, tuvimos todo que ponernos a especular. Entonces, con el tema de la reelección, José Gregorio, el candado, y yo voy a retomar literalmente una propuesta que escribí hace 6 años. Si algo ha puesto de relieve la evolución constitucional nuestra alrededor del tema de la reelección, es que no funciona la regla existente en la Constitución. Exacto. No funciona. Por tanto, hay que rediseñarla. Ese tema ha sido traumático. Ha sido traumático y yo creo que hay que resolverlo. ¿Cómo resolverlo? Rediseñando los sistemas de mayoría. Es decir, agravando cuando la reforma constitucional tenga que ver con la idea de favorecer a un presidente en ejercicio, porque al final, para que no nos olvidemos, de eso se ha tratado siempre, exacto, de que alguien que está gobernando quiere seguir gobernando. Exacto. Es así. ¿Entiendes? De eso es que se ha tratado. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el presidente? Y yo estoy de acuerdo, vamos a evitar eso, o a dificultar eso. ¿Cómo se dificulta? Yo creo que lo primero que hay que hacer es aclarando una cosa que no está clara en el artículo 124 de la Constitución, que es el que dice cuál es el periodo de duración del gobierno.
se dice mucho, nosotros tenemos el modelo norteamericano de reelección presidencial. No, eso es incorrecto. No. El norteamericano te permite volver. Pero además... Si no te reeliges inmediatamente. Pero además la 20ª enmienda de la Constitución norteamericana, que es la que se establece después que Roosevelt se hace presidente 4 periodos, rompiendo la regla no escrita, lo dice muy claro. Nadie podrá ser presidente más de 2 veces. Exacto. Es muy claro. Nadie puede ser presidente más de 2 veces. Punto. Eso no tiene nombre, no tiene apellido. Esa cuestión no se deriva pacíficamente de la textura del artículo 124 de la Constitución. Entonces, yo pienso que deberíamos empezar por ahí. 1. 2. La Constitución exige la aprobación de una ley que declara la necesidad de su reforma. Esa ley es una ley ordinaria. Se aprueba con mayoría de mitad más 1 de los presentes en cada Cámara después de conformado el quórum. Yo creo que esa ley debería, para estos fines, convertirse en una ley orgánica. Hay 5 ámbitos en el artículo 272 de la Constitución, 5 aspectos que si la reforma de la Constitución versa sobre uno de ellos, debe ser sometida a un referendo aprobatorio. Es decir, no basta con que la Asamblea la apruebe. Para entrar en vigencia tiene que ser ratificada por un referendo aprobatorio. Yo sugerí y reitero, vamos a incorporar un 6º tema, el de la reforma constitucional para favorecer a un presidente en ejercicio. Si ese fuera un objetivo de la reforma, debería también ir a un referendo aprobatorio. Y voy más lejos. Vamos a incrementar la regla de validez del referendo aprobatorio si es sobre este tema. ¿Cómo es válido un referendo aprobatorio? Si participa 1/3 de los inscritos en el censo electoral. 1/3 de 9 millones que seremos en el 2028, un poquito más tal vez, son 3 millones. ¿Y por qué no 2/3? Para que valga. Sí. Yo creo que cuando el presidente habla de candados, está pensando en cosas como esas, porque no ha sido suficiente la regla con que hemos operado históricamente, porque siempre, cada vez que alguien tiene la mayoría mínima que exige la Constitución, modifican la Constitución para seguir en el gobierno. A mí me gustaría saber, y a propósito de lo que hablábamos, el presidente Luis Abinader ha reiterado en diversas ocasiones en los escenarios más importantes su intención de reformar la Constitución para garantizar un ministerio público independiente. Este Ministerio Público Independiente, me gustaría saber desde su perspectiva cuáles son los mecanismos que se van a utilizar y si es realmente posible que exista un Ministerio Público sin influencias políticas. Yo pienso que tenemos que primero definir si el Ministerio Público es o no independiente. Y para eso tenemos que definir independencia. Muchos sistemas de los cuales nosotros muchas veces nos nutrimos e incluso reconocemos como sistemas que han funcionado, tienen el equivalente al Procurador General de la República elegido por el primer mandatario o por una forma directa o indirecta elegida por el primer mandatario. Y la independencia no viene necesariamente de quién lo elige, sino de qué tipo de protección tiene esa persona luego de ser elegido. Yo creo que la práctica nos ha de nuevo creado un temor a esa elección con el dedo del presidente, porque hasta ahora se ha percibido que en ocasiones no ha sido una procuradora o un procurador independiente. Pero eso es por la mala práctica. Porque yo ahí coincido, y cuando se estaba teniendo esa discusión en el debate de Ángel presidencial, yo me acuerdo que se discutió entre el presidente Fernández, que es el que dice, no hay que modificarlo porque ya es independiente. Y el presidente Abinader decía que no era independiente por las razones que ya conocemos. Yo soy de lo que pienso que el Ministerio Público es independiente, tiene una independencia funcional en todo el sentido de la palabra, en el sentido laxo, y eso me hace a mí pensar que la independencia que se quiere buscar no es desde el punto de vista operativo, sino de quién lo elige. Porque ahora mismo lo elige el presidente con el dedo, y también lo puede quitar entre comillas el presidente en su momento con el dedo, pero
el Ministerio Público no necesita una reforma para ser independiente. Exacto. Incluso la magistrada Miriam Germán, que fue elegida por ser ella, independiente, y que ha hecho una labor que tendrá sus críticos y tendrá quienes las apoyan, pero independientemente de eso, es una persona que no viene del partido, que nunca militó, que no tiene relación, entre comillas, digamos, Diferentes con... a los que teníamos. Claro, que eran- pero que también que tenga relación con el poder no necesariamente es malo, si el ejercicio se hace de manera correcta. Es decir, lo pero que ahí te no va... hay como un conflicto de intereses. Bueno, pero por eso yo digo, lo que te va a definir la gestión no es quién es, sino cómo lo ejerció. Exacto. Porque nosotros tenemos, yo le voy a poner un ejemplo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry era una persona que se tildaba como PLDista, porque lo fue. Bueno, Era Y lo parte del practicó. Comité Central. Y lo practicó, pero sin embargo su gestión está actualmente siendo la mejor valorada de los últimos años, de las últimas gestiones. Lo que te quiere decir que no, lo que te define no es de dónde tú vienes o quién tú eres, sino cómo tú haces el trabajo. Ahora, yo soy de lo que pienso que siempre y cuando se reduzca la posibilidad de que sea el presidente con el dedo, eso aporta a la independencia, sí. Yo pienso que sí, pero si ese fuera el motor de la reforma, yo no pondría al país a pasar por ese trauma, por esa causa. Yo te voy a poner un escenario hipotético. La próxima conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Digamos que ya pasó la reforma constitucional y se decide que la designación del Procurador General de la República se hará mediante el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál es la diferencia que lo haga el presidente a la composición que en este caso va a tener el Consejo Nacional de la Magistratura cuando tú tienes 5 partidos aliados del partido de gobierno amenazando con que van a formar una segunda mayoría? O sea, de los 7 asientos que se componen, 8. 8. Serían 5. Serían 6. Bueno, exacto, pero 5 que se adhieren. Exacto, serían 6 del presidente. O Claro, de la tiene línea. que quitar uno, pues tiene que quitar el Exacto, procurador. de la línea presidencial. O quitemos el procurador. Hagámosle, O sea, hagámosle el lo ejercicio que tú completo. dices es que independientemente de eso, igual la opinión Claro, del oficialismo es la que se va a imponer. claro, es decir, pero por eso es que yo digo que lo que define la independencia no es eso, es quién es. Exactamente. Porque doña Miriam, si algo ha hecho doña Miriam, es separarse de todo lo otro que sea político. Independientemente de que la gestión tenga su luz y su sombra, como todo, como yo en mi casa, el profesor en su oficina y todo, lamentablemente no es el origen de la persona o incluso su pasado, que pueda o no ser partidario, lo que va a definir la independencia. Yo no sé qué piensa el profesor sobre poner esas barreras, él nos dirá ahora, pero yo le pregunto también para aprovechar el espacio. O te dejo el otro escenario en la Pero con mesa 5 está bien. para que el profesor lo analice. Con 5 preguntas. Exacto, para que el profesor también lo analice. Digamos entonces que no, que decidimos que es el Congreso o la Asamblea que lo va a decidir. Entonces, en una Asamblea mayoritariamente oficialista, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál usted le gusta más, profesor? Mira, yo quisiera poner en contexto la conversación. O sea, cuando alguien toma la iniciativa de modificar una ley o la Constitución, normalmente es porque hay un propósito para resolver un tema que se ve como problemático. Entonces quiero volver al 2010. En la reforma del 2010 hubo aportes significativos a la creación de un marco institucional para que el Ministerio Público funcione adecuadamente. Se crearon las bases para la instauración. Ya veníamos con un sistema de carrera que empezó con el primer concurso de aspirantes a fiscalizadores en el año 2005. Se hicieron 3 concursos, digamos, entre el 2005 y el 2007, para tener que los fiscales fueran de carrera. Se evaluó a todos los fiscales, el 22% reprobó, se sacaron y se inició un proceso gradual de carrera. Es decir, y eso fue robustecido por la reforma constitucional del 2010. Es decir, desde el punto de vista de los fiscales del país, hay, como estoy de acuerdo en eso con Francisco, hay un sistema de carreras que ha tenido sus altibajos, al que se le ha hecho trampas, también hay que decirlo, pero funciona.
Ahora, ¿cuál es el punto que yo sí considero problemático? La cabeza del Ministerio Público es el Procurador General de la República o la Procuradora General de la República. Yo creo que una persona que sea miembro del comité político del partido en el gobierno no debe ser Procurador General de la República. Correcto. No debe ser. Es simple, ¿no? Eso plantea un problema grave. Incluso ético pudiera ser. ¿No? Y jurídico, de consecuencias jurídicas. Es que tiene el control del sistema de investigación de crímenes y delitos que muchas veces, sobre todo en temas de corrupción administrativa, pueden involucrar a los compañeros que se sientan con él en las sesiones del comité político. Entonces, yo creo que hay que revisar el régimen de incompatibilidades. El régimen de incompatibilidades de ese funcionario o funcionaria que es el Procurador General de la República, hay que revisarlo y hay que dejar claro que una persona que venga, que por lo menos en los últimos 7 años haya tenido ese nivel de vinculación política, no debe. De la misma manera que no debería una persona que tenga que renunciar de un cargo alto de dirección en un partido ser juez de ninguna alta corte. Sí, es igual que con el tema de la reelección, es poner todos los filtros posibles para minimizar. Porque a veces funciona porque hay gente que se aprecia. Claro. Pero no puede, la institucionalidad no puede depender de una persona. De que alguien tenga de que la persona sea, o sea, claro. Sí, como era que decía, el autocontrol de una persona. Como era que decía ella, pero si fuéramos todos ángeles, no necesitáramos gobierno, pero claro. no somos ángeles. Entonces, yo pienso que ese tema hay que visitarlo. Y cómo hacerlo, no hay un modelo, que tú puedas decir, mira, a nosotros lo que nos toca es realmente explorar otras modalidades que no tienen que ver solo, como decía Francisco, con quién lo designa o cómo se designa. Tiene que ver primero con un régimen de incompatibilidades, tiene que ver con presupuesto. O sea, si tú no tienes plata para hacer acopio de las tecnologías que se necesita para combatir el crimen, que tiene tecnología de punta porque tiene dinero que le sobra. Si tú no tienes plata para tener buenos sistemas de investigación, entrenamiento de tus fiscales en técnicas de investigación, va a pasar con la criminalidad lo que ha estado pasando en los últimos años. Si tú no tienes estabilidad relativa o inamovilidad relativa, es decir, si tienes el sobresalto de que mañana te puedan destituir, tu independencia operativa está en riesgo. Entonces, yo creo que explorar esas cuestiones como parte de esa iniciativa, y hay cosas que no se pueden hacer con ley. Algunas de esas cosas no se pueden hacer por una ley. Es decir, si se va a modificar la forma de designación, hay que reformar la Constitución, porque la Constitución dice que lo designa el presidente de la República. Me decía alguien el otro día, bueno, pero el presidente de la República designa al gobernador del Banco Central y designa al presidente del Consejo Directivo del Indotel y designa al presidente del Consejo Directivo de Procompetencia. Pero no es igual. Claro, la ley, la Constitución dice que el presidente designa a los funcionarios del sistema monetario y financiero de conformidad con la ley. De conformidad con la ley. Es decir, con el procurador no, o con la procuradora no. La Constitución dice, el procurador lo designa el presidente. Los demás funcionarios serán designados de conformidad con la ley. No hay tutía con el procurador. Si vamos a modificar, si vamos a relativizar la participación del presidente en el mecanismo de designación del procurador, o sí, hay que modificar la Constitución. Igual para el caso del Ministerio de Justicia.
Porque eso es solamente de ley. no, porque el Ministerio de Justicia viene como una de las soluciones para descongestionar la Procuraduría. Quitarle a la Y lo que decía el Procuraduría. profesor, que es algo demasiado importante, el tema presupuestario. O sea, ahora mismo yo siempre digo que yo no sé cómo el Ministerio Público hace tanta cosa como la puede hacer, porque dinero no tienen. Usted, por ejemplo, cuando interactúa con los órganos de investigación adscritos al Ministerio Público o a la Policía Nacional, uno se da cuenta que nosotros estamos combatiendo naves espaciales con arco y flecha. Y por eso es que es muy necesario eso que decía el profesor de tener un tema presupuestario también revisado. Y yo pienso, y coincido con lo que él dice, de que esos filtros, especialmente el régimen de incompatibilidades, que no lo había pensado, hay que tenerlo bien definido, porque esa puede ser la forma en la que tú evites que se cuelen esa persona, que aunque lo puedan hacer bien aún su vinculación política, el día que lleguen con otras intenciones van a estar habilitados. En estos días escuchaba un comentario que no sé qué tan veraz sea, que en una posible reforma constitucional en el aspecto de la reelección, se tendría que eliminar de manera natural ¿cómo que se llama? El transitorio que impide a Danilo Medina volver a postularse. Es que la imposibilidad de Danilo Medina volver a postularse no dependió nunca Del transitorio. Ahí yo estoy de acuerdo con usted. Nunca. O sea, el transitorio fue una muestra de decirle al país, de verdad yo no vuelvo. Pero su impedimento era en el artículo 124 que Exacto. estaba. Lo que Entonces, pasa, el artículo 22º transitorio no existe. En términos de Prácticos. su función práctica. además no existe. era transitorio. Además, precisamente. Se entiende No existe, transitorio o sea, y no forma parte del una reforma debería llevárselo porque sobra. No Exacto. porque pueda tener ningún efecto sobre nadie. Exacto. Yo tengo varias preguntas. Yo creo que uno de los temas que, en caso de que se reforme la Constitución, se estaría tocando el tema de la periodicidad de las elecciones. Si las unificamos nuevamente, si las alejamos un poquito más. Yo estoy a favor de que sean completamente separadas las municipales de las presidenciales y congresuales. Como la de Estados Unidos, que de medio término. No sé si medio término sería lo que más nos conviene, pero entiendo que hay que darle fuerza y importancia al poder municipal. ¿Ustedes creen que eso sea parte ahora de esta nueva discusión? ¿Un intento de unificar las elecciones por temas presupuestarios o por temas de poder político? ¿O ustedes entienden? Mira, yo no sé si eso va a ser parte. Ahora, yo sí creo que la separación en 3 meses de las elecciones municipales de las presidenciales y legislativas es un atentado, una bomba de tiempo para el sistema político. Para el sistema político. Es decir, no se trata solo de recursos. Se trata de que eso pone unos niveles de presión, De tensión. en el sistema político, en el calendario electoral. Es decir, aquí en octubre, según la ley del año preelectoral, los partidos deben elegir sus candidaturas por alguna de las modalidades que prevé la ley. Eso implica que en junio, empiezan siempre antes, Sí. pero en junio empieza la campaña. Cuando los candidatos se eligen, ya estamos en campaña para las elecciones municipales. Las autoridades municipales electas en febrero toman posesión en abril, pero ya la Junta hizo la proclama para el inicio de la campaña para las presidenciales. Por la perspectiva Una siempre locura. latente de una segunda vuelta electoral. Es decir, el nivel de tensión que somete en el calendario electoral. 1. Claro. 2. Las dificultades que en unas elecciones reñidas eso puede suponer para los órganos de resolución de disputas que se llaman Junta Central Electoral y sobre todo Tribunal Superior Electoral, porque ahora fueron como fueron las elecciones, pero no siempre son así. Entonces eso puede hacer colapsar el sistema de resolución de disputas, pero además está el tema del dinero. Aquí el crecimiento
el crecimiento exponencial del uso de dinero en las elecciones está asociado a la presión que tienen los alcaldes y los candidatos a cargos municipales, porque la lógica es, si no nos va bien ahora, es que si no ganamos ahora, como era que decía el presidente Danilo, que no hay mayo sin febrero. Es decir, esa es la lógica. Entonces, eso mete un nivel de presión para buscar cada peso debajo de cada piedra. Miles de millones. ¿Entiendes? Y por eso el crimen organizado tiene cada vez más presencia. Espacio, claro. Tiene cada vez más presencia. Para no decirte volvemos a un escenario de una contienda cerrada en términos de diferencias de voto. Es decir, nadie va a perder de buen talante, viejo. Claro. Aquí en algún momento se desclasificarán las informaciones sobre qué fue lo que realmente sucedió en febrero del 2020. Ay, Dios mío. En algún momento, pero eso está asociado al tema de las elecciones separadas por 3 meses. Entonces sí, yo creo que deberíamos revisar ese tema de nuevo. Y ojalá y ese fuera un tema que fuera objeto de discusión en una eventual reforma. Como ha dicho el presidente que va a auspiciar. No, y si a eso nosotros le sumamos la capacidad del pueblo también medir el rol a mitad de término, que a mí siempre me ha gustado eso de tener elección a mitad de término, es una forma también de que no tengamos que votar cada 4 años y después tener, entre comillas, que aguantar 4 años que no podamos hacer algo. Entonces, el baremo de tú tener a mitad ese termómetro, de tú ver más o menos cómo va la cosa, cómo no ha ido bien, cómo no ha ido mal, porque primero la sociedad que no practica la política, pero la sigue o se ve afectada por ella, vive unos meses horribles en campaña. El tránsito empeora. Sí, no, y la noticia, hay que pagar obligado YouTube, porque si no los anuncios no te dejan un video tranquilo. O sea, esa ansiedad política que se genera en la sociedad, sin contar los conflictos que hay entre los partidos, que estas elecciones hubo muchos conflictos, que fueron judicializados también en algún momento. O sea, todo eso hace. El país se detiene. No, se detiene forzosamente. No, yo decía que aquí no se tomó una sola decisión de Estado en los últimos 6 meses. O sea, menciónenme una decisión de Estado relevante que el gobierno haya tomado, no porque quisiera, sino hasta porque pudiese. Porque no había decisión que no afectara el resultado electoral. Entonces, claro, el exceso de cuidado para no afectar mi resultado electoral hace que el país se detenga durante 6 meses. Y la inversión que se hace, tomando en cuenta de que lo que se decida en febrero va a incidir en lo que luego va a pasar en mayo, hace que también los partidos inviertan mucho más de lo que deberían en unas elecciones que, entre comillas, no valen eso por el capital político que ahí se gana. ¿Cuáles son esos temas pendientes que le quedan a los legisladores antes de que cierre la actual legislatura? Yo pienso que nosotros tenemos una pieza legislativa muy importante que fue introducida por la senadora Farideh Raful, que es el proyecto de ley que busca reformar la figura del embargo retentivo en la República Dominicana. Durante más de una década hemos visto cómo los abogados y las partes han abusado de esa figura conservatoria que la ley permite ejercer cuando tú tienes un buen derecho, para fines distintos a los que la norma prevea, que es básicamente ahogar a una persona en base a embargos, con embargos que no necesariamente tienen un asidero real, porque aquí se instituyó algo hace muchos años, que me lo dieron a mí en la universidad en el 2006, que era que el tercero no es juez del embargo. Eso quería decir que yo puedo embargar al profesor Cristóbal con un papel de baño, y el banco puede decir: no puedo decidir esto, tiene que ir al tribunal. Y cuando ir al tribunal toma 60 a 70 días obtener una decisión favorable, tú con la cuenta frisada, sin poder pagarle a tus empleados, sin poder comer o usar tu tarjeta de crédito. Eso se transformó en una medida paralela para tú doblar el pulso a una persona. Ese proyecto de ley, que fue trabajado por la Superintendencia de Bancos, sometido a través de la legisladora Farideh Raful, si bien es cierto, tiene muchísimo espacio de mejora, es una de las piezas que yo pienso que se deben completar por lo menos antes de que las nuevas autoridades asuman, porque
es algo demasiado necesario y que cada mes que pasa sin tenerla nos trae ciertos problemas. Y ahorita yo le mencioné otras piezas que entiendo van a ser reformadas porque ya se han discutido, especialmente la ley del DNI, que no está en aplicación porque está pendiente de un reglamento, pero ya el oficialismo en un momento admitió que sí, que era justo la discusión, y aunque no sé si se confirmó que se iba a reformar, sí por lo menos se habló de que se iba a discutir, y evidentemente la ley del Ministerio de Justicia, que entre otras muchas cosas, tiene la modificación de quién administra el régimen penitenciario, que yo creo que a raíz de la visibilidad que se ha tenido en estos últimos 8 o 10 años, gracias por un lado a la labor de la Defensoría Pública, que se mantiene informándonos con unos reportes mensuales que hacen, que son geniales, y también por los mismos casos mediáticos que han hecho que las condiciones de las cárceles se vuelvan un tema y que entonces la prensa se ha hecho eco porque real y efectivamente son temas hasta de derechos humanos. Y eso hace, me parece, que la discusión de la ley del Ministerio de Justicia, incluso solamente por el régimen penitenciario, tenga una importancia radical. Y yo le voy a poner solamente un caso ilustrativo. El Ministerio Público no puede ser el que te está investigando para luego acusarte y que además sepa quién va a visitarte o no cuando tú estás preso preventivo. Claro. Porque ahí hay un tema incluso y te dice qué tiempo tú tienes para tú revisar el expediente, porque incluso te coartan el uso de la computadora, pero ahora mismo tú tienes los expedientes que son casi en el 99% digital. Entonces, hay que buscarle la vuelta a que esas piezas legislativas que han sido lamentablemente olvidadas en estos últimos 2 o 3 años vuelvan a tener una importancia, porque nosotros necesitamos por lo menos dejar cuadrado este nuevo gobierno cuando asuma cuáles son esos, porque la reforma constitucional tiene normalmente un protagonismo tal que hace que todo lo otro se quede de lado. Profesor, escúchame, José Gregorio. Sí. Voy a introducir un tema que no es para el que los invitamos, pero no quiero perder la oportunidad al tenerlos a ustedes acá. La figura de la delación premiada en los juicios penales, particularmente en los casos de corrupción. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Es algo que beneficia al sistema? ¿Es algo aceptable? Está dentro de la ley, evidentemente, pero lo digo porque ha habido mucho cuestionamiento en cuanto a que, bueno, o sea, una persona que ha sido acusada como un coautor en una gran cantidad de delitos en distintos casos, la persona decide asumir la responsabilidad, colabora, paga probablemente 2 años o a lo mejor ya una pena suspendida y ya queda libre mientras los otros continúan en el proceso. ¿Cómo ven ustedes esta figura? Bueno, yo pienso, primero, el término delación premiada se nos quedó por los casos de Brecht. El caso de Brecht. Porque la verdad es que esa figura como tal, que es una figura jurídica en otros países, aquí no existe. Ahora, nosotros sí tenemos la posibilidad de que imputados o investigados puedan colaborar. Y yo soy de lo que pienso que esa utilización de la colaboración de coimputados está marcando un cambio en la política criminal del Estado, que busca eficientizar los procesos. Es decir, en Estados Unidos, en el marco de la conferencia del Poder Judicial, yo tuve la oportunidad de compartir con una jueza de la Suprema Corte de Nueva York, que es dominicana, no sabía que teníamos una dominicana en ese alto tribunal allá, que me decía que en su tribunal, más del 89% de los casos, se llegaba a un acuerdo. Porque ya cuando tú le presentabas el caso al imputado, el imputado prefería buscar una sanción menor y el Estado prefería darle esa sanción menor a cambio de eficientizar la administración de justicia. Y eso es lo que yo pienso que en los últimos 6 años se ha estado dando opinión aquí en la República Dominicana, buscando cómo es que el sistema se va a cuadrar de cara a esa situación. Ahora bien, hay que distinguir muchas cosas. Porque está el ejercicio de la defensa material, que es cuando el imputado habla. El imputado tiene derecho a hablar en cualquier momento y, aunque eso no es académicamente apropiado, incluso puede mentir. Es decir, el imputado se puede parar ahí y decir, yo no lo hice, pero atrás un video de él haciéndolo. Y eso es lo que uno debe distinguir, porque se ha visto en estos últimos casos que se ha mezclado esa capacidad del imputado a hablar, porque cuando el imputado habla y admite, sea o no verdad, y embarra a otro que está al lado,
por ejemplo, en el ejercicio de la defensa material, que se ha visto mucho en el caso del ex procurador, hay que tener cuidado de que eso se puede entender que es suficiente para imputar a una persona. Ahora bien, en el marco, por ejemplo, del juicio penal abreviado o del criterio de oportunidad del artículo 370, que son las dos otras fórmulas que se permite que el imputado confiese, para ponerlo de una forma más ilustrativa, eso tiene unos controles posteriores. O sea, no es que el imputado va y dice, sí, yo le robé el celular a Karina y ya. No, yo tengo que probar como imputado que yo hice lo que estoy diciendo y tengo que darle a las autoridades la prueba suficiente para que las autoridades me crean. Y luego de que eso suceda, eso pasa por un filtro jurisdiccional. El juez verifica a lo que se llegó y tiene la capacidad, en un proceso que se llama, en un caso de homologación, en otro sería una sentencia bajo el penal abreviado, total o parcial, tiene la capacidad de evaluar ese acuerdo al que se llegó. Y lo que sale de allí, esa declaración de esa colaboración del imputado, también se tasa de cara a qué fue lo que aportó. Es decir, tú no le das a un imputado que aportó algo que real y efectivamente no fue útil para el caso, la bondad del sistema penal acusatorio de escapar parcial o totalmente a él, sino que eso es algo que también se tiene que evaluar. Ahora, mi percepción sobre esa figura o sobre ese ejercicio de la política criminal del Estado es que si se aplica de manera adecuada, pudiera ahorrarnos esas discusiones de años de investigación, de personas que duran años estigmatizados por procesos que no necesariamente van eventualmente a ser conocidos, y quizás es un ejercicio novedoso porque hasta ahora no se utilizaba y hace que se desborde incluso lo que la ley permite. Yo creo, por ejemplo, que lo que estamos viendo en algunos casos donde los imputados en aparente reflexión en audiencia comienzan a decir muchísimas cosas, no es un ejercicio válido que deba conllevar eventualmente a una sanción inferior. Porque es populista eso. No, y a veces se puede mal utilizar porque pueden ser también colocados como caballo de Troya. A mí me gusta el escenario donde el imputado va y se defiende de una declaración de otro coimputado o otro investigado, ya sabiendo lo que dijo. Esa forma de en vivo, en audiencia, reflexionar y comenzar a tirar datos que ni siquiera se tiene la capacidad de la defensa ahí mismo de investigar o de profundizar, me parece que no es el mejor ejercicio de ese tipo de herramientas. Muy bien. Bueno, lamentablemente, como siempre, se nos acabó el tiempo, pero de verdad que muy agradecidos porque nos hayan ofrecido estos minutos de discusión y segurísimo de que nuestra audiencia lo agradece más que nosotros. No se diga más por Top Latina.